Atención, las opiniones en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Por lo tanto, no representan necesariamente la posición de Habitando Ando. Habitando Ando es un podcast dirigido a todas y todos los habitantes de cualquier lugar que, sin importar el contexto, viven, sienten y piensan el territorio según su andar. Dialogar lo que vivimos, vemos y pensamos es nuestra pasión. Compartirlo es nuestra misión. Ajuste sus audífonos, prepare su café, porque las charlas con el territorio están a punto de suceder. Uy, 5 de la mañana. Es hora de levantarse. El bus pasará en 30 minutos. Debo apurarme. Buenos días, Mari. Por poco no llegas. Ya sé. Qué bueno que no ha pasado el camión. ¿Cuánto llevas esperando? Ya llevo unos 15 minutos aquí. Espero no tarde mucho en pasar. ¡Demonios! Ya que pongan más camiones. Me gustaría comprar un coche. Así podríamos ir juntas y llegar más rápido a la chamba. Si pudiera comprar un coche, utilizaría ese dinero mejor para rentar una casa en un lugar más bonito que aquí. Y si compro el coche, no te llevaría. ¡Qué poca! ¡Qué mala amiga serías, María! Es broma, vale. Pero ¿a poco a ti no te choca vivir aquí? Parecemos olvidados por el resto de la ciudad. Pues sí me choca, pero ni modo. Así nos tocó vivir y hay que aguantarse. ¿Cómo que aguantarse? Es horrible vivir en lugares que parecen abandonados y tan lejos de todo. Odio nunca encontrar transporte que nos lleve o nos traiga. Y encima cuando hay, te tardas 1 hora en llegar a donde vas. Pero, pues ya ves, muchos aquí nos hemos acostumbrado. Llevo 5 años y no me acostumbro. Mira, ahí viene el camión. Y está para variar súper lleno. Ni siquiera creo que quepamos. Y de seguro no va a ser la parada. Ah, no, eso sí, no. Verás que sí. Mira, sí cabemos. Éntrale por la puerta de atrás. Valo de 2 pasajes, por favor. ¿Sabes, María? A veces siento que somos invisibles por vivir aquí. Bienvenidos a Habitando Ando, el podcast para todos los que viven, sienten y piensan el territorio según su andar. En esta ocasión, junto con mi compañero Roy y nuestra invitada especial, abordaremos un tema asociado a aquellos lugares olvidados y poco observados, pero que también son importantes dentro del territorio. Hablo del reconocimiento del hábitat negado, así que preparen su café, habitantes, porque esta charla se tornará profunda. Y lo menciono de esta forma porque aquellos hábitats negados generalmente son los más estigmatizados y la calidad de vida de sus habitantes se ve lastimado por lo mismo. Roy, ¿qué te hace pensar el tema de hoy? Hola Ale, hola habitantes, gracias por escucharnos. Sin lugar a dudas, al ser seres sociales, el tener reconocimiento es parte fundamental en nuestra sociedad y que a su vez modela nuestras ciudades, aunque al parecer no siempre es así. Es por ello que hoy le damos la bienvenida a la maestra Ivette Marín, quien el día de hoy nos explicará la importancia de este fenómeno. Sin más, bienvenida Ivette. Hola Ale, hola Roy, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Hola Ivette, en verdad es un gran gusto que estés con nosotros. Y bueno, para empezar, el título de este capítulo pues menciona un concepto relevante que es el del reconocimiento, el cual tengo la duda de cuál es la importancia para una persona del poder ser reconocida.
Pues primero que nada, ¿a quién no le gusta ser reconocido? Por ejemplo, en nuestro trabajo, creo que a todos nos gusta ser reconocido por lo que estamos haciendo, ¿no? Se siente incluso muy feo si haces un trabajo y no se te da el reconocimiento o el mérito por hacerlo. Creo que a nadie nos gustaría que nos negaran como pareja, como hermano, como parte de un equipo de algo, ¿no? Y al contrario, se siente muy bien ser reconocido y el reconocimiento nos ayuda a construir nuestra identidad de una manera más estable, más plena, porque la manera en la que otros nos reconocen, también nosotros nos vamos reconociendo. Por ejemplo, si alguien nos reconoce como una buena madre, una buena hermana, una buena compañera de trabajo, nosotros nos vamos reconociendo de esa manera también, ¿no? En cambio, si alguien no nos reconoce de una manera positiva, también nosotros nos vamos reconociendo de esta manera. Y esto es el reconocimiento, es detenerse a observar para descubrir la identidad de algo o de alguien, para conocer su naturaleza y las circunstancias en las que está viviendo. Esto es el reconocimiento. Entonces estamos hablando que así como hay un reconocimiento, por lo que yo entiendo, nos estás hablando que también existe una contraparte. Y esa contraparte quisiéramos también saber cómo se visibiliza. Sí, la contraparte de esto sería el desprecio, que es cuando consideras que alguien es inferior a ti, que alguien es ajeno a ti, o cuando haces un juicio negativo sobre esta persona. El desprecio no lo estás reconociendo en su totalidad, ¿no? En su contexto, no te has detenido a observarlo, a preguntarle, a ver su naturaleza. Que yo creo que esa parte, creo que es la más visible dentro de las ciudades. ¿O tú qué piensas, Ale? Sí, de pronto se me viene a la mente lo contrario, que es no ser reconocido, que tal vez puede estar visibilizado en el territorio. Sí, por ejemplo, en este caso que les pongo en el área de trabajo, ¿no? El hecho de que no te reconozcan o sí te reconozcan por el trabajo que estás haciendo. Cuando lo traducimos al territorio, es esto mismo, pero una escala masiva, es una escala mucho más grande. Es decir, podemos estar hablando de comunidades, de alguna periferia, incluso de municipios o hasta países enteros que no están siendo reconocidos. Y la manera en la que podamos darnos cuenta de que no están siendo reconocidos o que están siendo despreciados, que es la contraparte, es al observar el territorio. El territorio nos puede decir si estas zonas no están siendo reconocidas. Es cuando observamos que, por ejemplo, las condiciones de las calles, el espacio público, cuando observamos que no hay equipamiento o infraestructura urbana y que las dinámicas sociales de las personas se empiezan a ver con muchos obstáculos. Es aquí cuando nos damos cuenta que estas zonas de alguna manera no están siendo reconocidas porque no se está haciendo algo por atender estas vulnerabilidades que están viviendo. Y es muy interesante porque habitantes, si ustedes se dan cuenta y con estas características de falta de reconocimiento en la ciudad, creo que todos pensamos en las partes periféricas de la ciudad o hasta en algunos casos y ciudades en el centro. ¿Tú qué nos puedes comentar de esto, Ivette? Sí, pues justo como lo dices, muchas veces estas zonas que no son reconocidas por sus vulnerabilidades están en las periferias, y es porque muchas de las personas que no tienen la capacidad para pagar una renta en las zonas consolidadas o en la zona central de la ciudad tienen que irse a las zonas periféricas, ¿no? Porque ahí es más barato o porque simplemente ahí no tienen que pagar nada, ¿no? Y por lo tanto también a veces no hay servicios en estos lugares. Y sí, es una tendencia en muchas ciudades, sobre todo en ciudades latinoamericanas y ciudades grandes, zonas metropolitanas, es la tendencia que las zonas de pobreza estén casi siempre en las periferias. Algo muy preocupante para mí es que esta parte del desprecio hacia estas zonas puede llevarnos a un nivel un poco más grande, ¿no? Que es la negación. Una cosa es despreciar, ¿no?, lo que está sucediendo, pero otra cosa, como un paso más adelante, es negar lo que está sucediendo. Y esta negación podríamos entender que a lo mejor viene de parte de los gobernantes, ¿no? Al ver que no hace nada, que pasan los años y estas zonas continúan igual. Pasan los años y siempre ves que siguen sin los mismos servicios, que sigue sin haber calles pavimentadas, sin haber transporte público. Y podemos pensar que la negación puede solo venir de parte de los gobernantes, pero no siempre es así. A veces nosotros, como habitantes de la ciudad, como ciudadanos, también podemos estar negando estas situaciones. Y una forma de darnos cuenta que también estamos formando parte de este problema de negación es cuando hacemos comentarios o prejuicios como, ay, pues es pobre el que quiere, pues estas personas viven así, pero porque no le echan ganas, porque pues ellos decidieron vivir ahí, ¿no? O sea, bien podrían venirse a las zonas que tienen todo. O cuando estigmatizamos la pobreza, creo que es algo muy común,
pensar que la pobreza tiene que ver con la violencia, que pensamos que los pobres son los violentos, que estas zonas son peligrosas. Creo que todo este tipo de estigmas que tenemos también son formas de negar lo que está sucediendo en esta ciudad, en este territorio, porque estamos reduciendo las vulnerabilidades a ideas que nosotros vamos generando, ¿no? A ideas como un poco, pues nada completas, nada complejas, no hacemos un análisis más profundo, sino que estamos partiendo a partir de prejuicios. Y hay un antropólogo, Eduardo Nibón, que a estas zonas, especialmente de la periferia, de pobreza, él le llama zonas tristes o zonas incómodas, porque son zonas, él dice que son zonas que carecen de un aprecio simbólico, que no tienen visibilidad social y pues es evidente, ¿no? Porque no hay infraestructura ni servicios, y que son lugares y personas que pareciera que no existen, que es mejor ignorarlos porque es incómodo, ¿no? El pensar en que se tiene que atender esto, y son personas y lugares que están siendo negados. Incluso ahorita lo que mencionabas, sí se me vino a la mente toda aquella población que, por ejemplo, en Ciudad de México viven en las periferias, y es inevitable observar, pues simplemente no tienen las condiciones necesarias simplemente para dirigirse a su trabajo, por ejemplo. Y bueno, de acuerdo a esto, ¿cuáles podrían ser otras formas que estén asociadas a esto para visibilizar que no existe una buena calidad de vida en las personas? Creo que algo negativo, además de todo esto, del no reconocimiento, es que de alguna manera se está negando el derecho a la ciudad que todos tenemos. Es decir, se está negando a las personas, a cierto grupo de personas que, como ya dijimos, está casi siempre en las periferias, se les niega el derecho de tener acceso a la ciudad, es decir, a los servicios, a una vivienda digna, a un espacio público digno. Se les niega todo esto porque no se les está reconociendo. Entonces, estas personas pues siempre van a continuar teniendo estos obstáculos, ¿no? Que no deberían de tener, o que si muchos de nosotros tenemos estos obstáculos, son más evidentes en las periferias. Y algo que puede detonar todo esto, esta situación, es que pueden empezar a desarrollarse frustraciones en la población, a desarrollarse desesperanza, y en algunos casos es posible que se desaten algunos conflictos o violencias urbanas, y que ahorita pues más adelante tal vez les pueda platicar un ejemplo de todas estas frustraciones que trae a la gente el sentir que no están siendo reconocidos y que están siendo ignorados. Muy interesante. También me he dado cuenta que si bien estábamos platicando hace una pregunta sobre que habían la mayor parte de los espacios son de mala calidad en las afueras de la ciudad, también existe aquellos espacios que sí tienen buena calidad. Pero ese fenómeno, ¿por qué se da? ¿Por qué puedes decir que en la misma periferia hay tanto cosas buenas, espacios buenos como espacios malos? Es que esto pasa porque estamos haciendo el ejercicio de reconocimiento incompleto. Para reconocer todo lo que pasa en un hábitat tenemos que verlo desde todas sus perspectivas, ¿no? Y es algo muy complejo, entonces muchas veces no se hace completo. A veces pasa que reconocemos algunas cualidades, pero otras no. Por ejemplo, con esto que mencionas, hay veces que se reconocen solamente las cualidades del espacio, pero no las personas. Por ejemplo, hay espacios que tienen mucho valor, que están siendo reconocidos, ¿no? Y se quieren utilizar, por ejemplo, para la extracción de recursos. Por ejemplo, se quiere poner una mina ahí porque se encontró mucho valor, ¿no? O se quiere empezar a talar los árboles, cazar animales y demás. Por otra parte están los habitantes, la gente que vive ahí, a la que no se está reconociendo, están siendo afectadas. Estas personas al final terminan por abandonar estas zonas, por trasladarse a otros lugares, o si deciden quedarse ahí, pues están siendo afectadas por los efectos de estos procesos de extracción, ¿no? Que se puede dar en muchas comunidades que vemos que empiezan a desarrollarse enfermedades por estas minas a cielo abierto y demás. Bueno, esto también se puede dar en zonas que tienen un potencial turístico muy grande, ¿no? Y lo podemos observar. Por ejemplo, en el centro histórico de la Ciudad de México, en muchos centros históricos pasa este fenómeno, ¿no? Que llega un punto en el que es muy difícil continuar viviendo ahí.
por toda esta dinámica de turismo, y la gente termina yéndose de estos lugares porque ya hay demasiado comercio, demasiados hoteles y ya no es un lugar habitable, ¿no? Para ellos. Aquí podemos ver que se solo está reconociendo una parte, la parte del espacio, pero se está negando a las personas, a quienes viven ahí. Lo ideal sería reconocer todo en conjunto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Si nos interesa el espacio, ¿qué podemos hacer con la gente? Y si no se puede hacer algo, pues simplemente retirarse, ¿no? Pero pues esto rara vez sucede. Y ahora que hablas precisamente de esta falta de reconocimiento y la pregunta en sí, aquí en Puebla tenemos un fenómeno muy interesante de esta falta de reconocimiento sobre una población que un desarrollo inmobiliario empezó a construir y se fue apoderando del territorio y dejó de reconocer a los habitantes locales. Y estos habitantes locales, en esta falta de reconocimiento, pues han preferido vender sus grandes ejidos, sus hectáreas, porque este reconocimiento nunca se les dio y ellos prefieren moverse de ahí para evitar conflictos prácticamente. Y eso es algo penoso. Sí, claro, sí, esto pasa en muchos lugares, ¿no? Pues sí, es muy preocupante. Oye, y bueno, ya que están tocando diversos ejemplos, ¿tienes algún otro referente dentro de este mismo ámbito a lo largo de la República Mexicana que tú conozcas? Sí, pues puedo hablarles sobre lo más cercano a mí, ¿no? Que es Ciudad Juárez, en Chihuahua, pero que también es un proceso que se replica, ¿no? En muchos lugares de México. Hay una zona en la periferia que se llama Los Kilómetros. En realidad esta zona no tiene nombre, ¿no? Pero se le conoce Los Kilómetros. Bueno, esta zona de la que les hablo tiene todas estas vulnerabilidades que ya hemos platicado un poco, ¿no? De pobreza. No hay servicio de agua ni sistema de drenaje. La mayoría de los lugares no tienen luz y hasta hace poco no tenían transporte público. Digo hasta hace poco porque justo una iniciativa de los ciudadanos, de los habitantes, detonó que se obligara, ¿no? a que pasaran rutas por esa zona. Igual, si ahorita hay más tiempo, les platico un poco de eso. Algunas de las cosas que se han hecho para contrarrestar este problema, pues hay muchos proyectos en la zona y hay muchas energías sociales de diferentes actores. Hay mucha gente, ¿no? Que va, incluso pues Ciudad Juárez es una zona fronteriza. Hay gente de Estados Unidos que va y hace proyectos ahí. Hay gente de Rotarios, hay muchas iglesias y de vez en cuando los habitantes sacan sus proyectos, ¿no? Pero algo que pasa es que son acciones casi siempre efímeras. Por ejemplo, yo he ido constantemente a esta zona y luego veo un proyecto y al mes ya no está el proyecto, ¿no? De que nada más se hizo algo, pero ya no está. Entonces tampoco hay continuidad de los proyectos y son proyectos aislados. Las iglesias trabajan por su cuenta, una asociación trabaja por la suya y todos aislados, ¿no? Entonces, algo que pasa mucho es que los habitantes terminan por no gestionar estos proyectos, que para mí sería lo ideal que ellos los gestionaran, pues terminan siendo procesos asistencialistas, ¿no? Son buenos, con buenas intenciones, pero terminan siendo asistencialistas. Pues si bien con todo esto sí se están reconociendo las vulnerabilidades de la zona, porque se atienden problemas de alimentación y demás, de vivienda, yo considero que falta un poco trabajar esta parte del reconocimiento, reconociendo que también los habitantes son personas capaces de ejecutar sus propios proyectos y darles continuidad. Por eso hablo mucho sobre este proceso de reconocimiento completo, no solo la zona, no solo los habitantes, sino todo. Por eso es bien importante el diálogo con las personas para darnos cuenta de que ellos pueden gestionar sus propios proyectos. Es más, ¿por qué no nos platicas un poquito más de lo que se ha hecho por parte de los habitantes de Los Kilómetros en esta capacidad o en esta respuesta para contrarrestar la falta de reconocimiento? Sí, pues les puedo hablar de dos casos. Uno es el problema de transporte que les comentaba ahorita. Por esta zona, hasta hacia la mitad de la carretera, no pasaba ninguna ruta de transporte público. Entonces lo que empezaron a hacer los habitantes de la zona es hacer un servicio como pirata de Uber. Entonces ellos ponían sus carros como taxis, ¿no? Pero pues no había ninguna aplicación ni nada que los regulara. También se detonaba algo un poco inseguro, pero pues fue una alternativa que ellos sacaron ante la necesidad, ¿no? De transporte. Entonces empezaron a poner sus carros, a usarlos como taxis y ahí entre vecinos se daban rides y se llevaban de un lugar a otro. Pero un día llegan autoridades y los empiezan a detener, ¿no? Porque esto pues no es legal. Entonces lo que ellos hacen es manifestarse, cierran la carretera, se empiezan a manifestar exigiendo un sistema de transporte justo para ellos. Y es a partir de aquí que empiezan a crear nuevas rutas de transporte que aún faltan porque la zona es muy grande,
pero a partir de esa iniciativa que hubo de los ciudadanos, de crear sus propias alternativas y de el manifestarse, es que empezaron a abrirse más rutas de transporte que pasan por la zona. Ese es uno. Y otro... Contextualizando un poco eso, ¿qué distancia tiene Ciudad Juárez a los kilómetros? O sea, ¿qué tanto es en distancia? Digo, para imaginarnos un poco más este problema de no tener un transporte público. Puedo explicártelo a partir de tiempo, ¿no? Por ejemplo, de la zona centro geográfico de la ciudad a los kilómetros te lleva aproximadamente, sin tráfico, unos 40 minutos llegar ahí. Con tráfico en la hora pico, tomando en cuenta, por ejemplo, la salida de las maquiladoras, que es lo principal fuente de ingreso que hay en Ciudad Juárez, la industria maquiladora, te puede llevar muchísimo más, ¿no? Más de una hora llegar aquí. Y el transporte público que pasa por la zona lo que hace es pasar por la carretera. Solo pasa por la carretera y los deja a la mitad de la carretera y todavía ellos tienen que caminar, no sé, hasta media hora, un poco más, hacia sus casas, ¿no? Hacia el fondo. Porque ahí es lo que falta atender esa parte, que aparte no hay luz, no están pavimentados ni nada. Entonces es un camino inseguro. Y pues esto, o sea, sales del trabajo, de una jornada laboral larga y pesada, y luego todavía tienes que ir al transporte público, durar una hora tal vez o más en él, y todavía caminar otra media hora para llegar hasta tu casa. Oye, y bueno, regresando al ejemplo de Ciudad Juárez, sabemos que tú estás realizando algunas acciones para poder enfrentar este problema. ¿Nos podrías contar un poco más de esto? Es un proyecto que surgió a partir de una investigación de tesis. Y se los comparto porque para mí la investigación es un proceso de reconocimiento, porque está reconociendo a otras personas, otro contexto. Además está reconociéndote a ti mismo, porque te está reconociendo si eres parte del problema o no. Te está reconociendo como un ciudadano que es capaz de cuestionar, de dialogar, de sugerir, ¿no? Entonces, bueno, es un reconocimiento mutuo de hacia ellos y hacia ti mismo, y por qué no también de ellos hacia ti, ¿no? Cómo te perciben a ti como investigador, como persona ajena a la zona que llega a ayudar. Entonces, este proyecto surge a partir de una investigación de tesis. Es un proyecto en el que se trata de abordar todos estos problemas de los que les hablé, del agua, incluso hay un problema de desnutrición muy fuerte en la zona. Se tratan de abordar desde la etnobotánica del desierto, porque está, además de todo lo que pasa, está en medio del desierto esta zona, ¿no? Entonces le aumentas ahí otra dificultad. Entonces algo que se está haciendo, que se va a empezar a hacer en este proyecto, es aprovechar las plantas del desierto que hay. Entonces lo que hicimos fue, además de reconocer las vulnerabilidades, es reconocer las potencialidades de la zona, que eran estas plantas, y a partir de ahí vamos a empezar a hacer estos talleres para producir alimentos con estas plantas de una manera responsable, para aprender a detectar dónde hay cauces y arroyos naturales por la inclinación del desierto, para desarrollar de una manera casera sistemas de captación de agua. Entonces aquí estamos abarcando el tema de la alimentación, el tema del agua y de alguna manera indirecta también el tema de la apropiación del espacio público, porque para hacer todo esto que les digo son necesarios los recorridos, estar en la calle, el identificar, hablar con los demás, ¿no? Entonces es un proyecto que apenas está por comenzar, que ya estamos como dialogando con las personas para ver si les interesa, ¿no? Y vemos que muchas personas ya están haciendo esto inconscientemente, ¿no? La idea es hacerlo de una manera colectiva. Incluso tenemos la esperanza de que al compartir todo esto empiecen ellos a generar como sus propios parques, ¿no? Sabiendo un poco más de cómo regar, qué plantas pueden darse en esta zona en la que no hay agua. Es posible que se empiecen a generar como nuevos parques, nuevos espacios públicos de parte de la gente, y es lo que se espera. Bueno, pues sin lugar a dudas creo que las acciones que estás desarrollando en los kilómetros es de gran beneficio para los habitantes en esta zona marginada para buscar este reconocimiento. Creo que desde la población debemos de organizarnos cada vez más y buscar estos reconocimientos que a veces las autoridades o hasta la misma ciudad se ha limitado en reconocernos. Sin más, creo que te damos las gracias, Ivette, por el tiempo y por esta nutrida charla en un tema que creo que hoy en día y los habitantes visibilizarán un poco más. Yo me quedo en el sentido de pertenencia de una persona, ya que no solo se debe de manifestar con los individuos de su propio entorno,
sino que el territorio también forma parte de su esencia como ser humano, ¿no? Y considero que debemos de contribuir con crear iniciativas que no solo modifiquen a corto plazo los espacios, sino que realmente exista un trabajo colaborativo entre agentes externos y los propios habitantes para que, bueno, por un lado, se tome en cuenta la voz de los mismos y así se pueda mejorar realmente su territorio. Entonces, pues, Ivette, no sé si quieras darnos algún comentario final. Nos puedes platicar un poco de tu trabajo, bueno, el nombre de tu trabajo de grado y si tienes alguna red social en donde te puedan consultar. Sí, mi trabajo se titula Los kilómetros, la periferia negada, y hablo sobre la apropiación del espacio público como una alternativa para crear equidad socioterritorial y disminución de violencias. Redes sociales, tengo Instagram, es ivetmarin.g, Ivette con TH al final, y ya. Pues muchas gracias, Ivette. Y bueno, habitantes, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @habitando.ando y en Facebook como Habitando Ando. Disfruten su territorio y nos vemos en el siguiente capítulo. Habitando Ando es un podcast creado por académicos, alumnos y egresados de la maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial de la Ibero Puebla. Síguenos en Instagram como @habitando.ando y en Facebook como Habitando Ando.